comenzado la semana pasada una serie que he titulado Las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Si no pudiste venir la semana pasada, la enseñanza está siempre registrada en YouTube o en Facebook, pero decirte que vimos 3 temas acerca de la gracia. Número 1, vimos el asunto de la iglesia, la gracia ilustrada, ¿se acuerdan? Tomando el ejemplo de aquella mujer que fue atrapada en el mismísimo acto del adulterio y cómo la gracia evitó su destrucción, la gracia ilustrada. La gracia definida, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué significa y qué es la gracia de Dios? Y hablamos de 2 tipos de gracia, que es una clasificación muy simple, que implica más cosas, pero usted puede ver la gracia de Dios como los teólogos la han denominado la gracia común. ¿Ya vio cómo amaneció el volcán, el Nevado? Precioso, hermoso. Esa es una expresión de la gracia común, porque Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero vimos también que hay una gracia especial impartida solo a través de Cristo al pueblo de Dios. Y así le llamamos gracia especial. Y terminamos hablando de la gracia aplicada. Como la gracia de Dios no solamente nos hace aceptos delante del Padre a través de Cristo, sino como la gracia de Dios es práctica y aplicable en un montón de circunstancias de la vida. Pero asociados a la gracia hay conceptos que usted y yo debemos conocer en un nivel, digamos, al menos básico, pero suficiente para comprender mejor la gracia de Dios. Y la gracia de Dios en la Escritura está muy asociada a la ley de Dios. A la ley de Dios, a la ley del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay textos como el siguiente, vea por favor Romanos capítulo 6, 14, Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y a algunos les encanta este texto porque piensan que el Señor nos exime de guardar sus mandamientos. Eso es un error. Debemos entender a qué ley se refiere este texto y cómo Dios no ha cancelado su ley, y hoy vamos a aclarar alguna de estas cosas. Para apreciar mejor la gracia de Dios y aplicarla a nuestra vida, es necesario entender también el uso que los apóstoles daban al término ley, y es la ley del Antiguo Testamento. En Romanos 10, 14 leemos algo asociado también, gracia y ley. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, porque el fin de la ley es Cristo, es decir, el propósito, el destino hacia cual la ley nos conduce es nuestro Señor Jesucristo, para justicia a todo aquel que cree. Y vea usted Gálatas 3:19 en su parte A, la primera frase de Gálatas 3:19. Leemos, entonces, ¿para qué sirve la ley? Así dice, ¿no? El texto, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y es el título de mi mensaje en esta mañana. Para los que tienen el hábito de anotar, lo cual yo sugiero lo haga, es el título de mi mensaje. ¿Para qué sirve la ley? ¿Qué haríamos sin leyes, mis hermanos? Dios es un Dios de orden y Dios estableció leyes en todos los ámbitos de su creación. ¿Qué haríamos si al sol se le ocurriera salir cuando Él quisiera y a veces no salir? Pues ya no existiría la vida. Hermanos, algo tan sencillo y que con frecuencia, y estoy generalizando, se quebranta. ¿Qué haríamos sin los semáforos, por ejemplo? ¿O qué haríamos sin una constitución, en una nación? Todo sería desorden, sería caos, pues Dios ha establecido una ley que rija al hombre, a la humanidad, a los seres humanos, pero especialmente a su pueblo, para distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo que conviene y lo que no conviene. Y de eso hablaremos el día de hoy. 3 temas acerca de la ley. Número 1, veremos cómo los santos del Antiguo Testamento apreciaban la ley del Señor y cómo, aunque para algunos era una carga muy difícil de cumplir, otros se deleitaban en ella. También hablaremos como punto número 2 en esta mañana los propósitos principales de la ley de Dios. Pero número 3, una división de la ley. La Biblia en el Nuevo Testamento alude a la ley del Antiguo Testamento, la ley de Dios. Hay cosas que claramente son aplicables a todos nosotros y hay otras cosas que no lo son. Así es que una división de la ley de Dios, también de manera, digamos, sencilla, comprensible, es necesario que
como estudiosos de la palabra del Señor, conozcamos mejor. Bueno, ¿qué decían los antiguos del Antiguo Testamento acerca de la ley de Dios? Y empecemos con esa perspectiva. Vayamos al Salmo número 19, del 7 al 10. Libro de Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 10, por favor. Y ve usted qué hermoso es cómo calificaban la palabra del Señor del Antiguo Testamento los santos de aquel tiempo. Baste como muestra un botón, como decimos. Versículo número 7. La ley del Señor es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Y el versículo 10, tan grande era el impacto de la ley del Señor a quienes comprendían la esencia de la misma, que declara en el versículo 10 el autor: deseables son más que el oro. ¿Quiénes de los presentes podemos estar? No haga alguna expresión de ningún tipo, porque es una pregunta complicada la que yo le voy a formular. ¿Cuántos saben la utilidad del dinero y de las cosas materiales buenas, con un buen uso, con un uso correcto? Todos. E incluso trabajamos en gran medida para ello, pero aquí hay alguien que dice: hay algo mejor que los bienes materiales, por exuberantes, importantes que sean, la ley de Dios. Entonces había una comprensión muy especial de la ley de Dios, que es posible que todos los aquí presentes, y solo digo es posible, no hayamos llegado a ese nivel, pero Dios quiere que sí, porque tenemos al alcance de nosotros algo más valioso que el oro. ¿Cuántos son ricos en oro aquí de los presentes? Gloria a Dios. Algunos dicen amén, gloria al Señor. Bueno, pero la mayoría no afirmamos eso. Pero hay algo mejor a nuestra disposición: la ley de Dios. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y además son dulces los mandamientos del Señor, más incluso que la miel que destila del panal. Así es que no hay duda, la ley de Dios es buena. La ley de Dios tiene un carácter. Si leyó bien los versículos que acabamos de considerar, la ley de Dios manifiesta un carácter con ciertos calificativos, pero produce un efecto. Revisemos nuevamente. La ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Es una característica, pero produce algo. Convierte el alma, transforma, renueva. Eso es hermoso. La ley del Señor es fiel, lo puede decir también verdadera. ¿Y qué produce la ley del Señor? Sabiduría. Los mandamientos del Señor son rectos, así como la plomada del albañil para poder edificar una barda derechita, ¿no? O una columna. Así es la ley del Señor. ¿Y qué produce la ley del Señor al corazón? Alegría. Entonces, es posible que tengamos algún problema cuando estemos leyendo la ley del Señor y que no alegra mi corazón, a la mejor hasta me aburre. Pero ahí tenemos un desafío. Hoy, al término del tiempo de alabanza, decíamos: Espíritu Santo, ven. Una de las obras del Espíritu Santo es enseñarnos la voluntad de Dios acerca de la palabra de Dios. Entonces es posible, y solo posible, que podamos entender, aceptar que hay algo que nos falta como pueblo del Señor: aprender a deleitarnos más en la ley de Dios. Así es que los santos del Antiguo Testamento, y obviamente no todos, pero sí muchos, como el autor del Salmo, claramente decía: la ley es buena, la ley es una bendición, la ley del Señor la necesitamos, y eso es hermoso. Pero había algunos propósitos de la ley del Señor claros. Yo le voy a compartir rápidamente 5 de ellos. Había una intención por la cual Dios dio su ley a su pueblo. El primero de ellos es que Israel fuese una nación santa y llegase a ser lo que Dios quería que fuese, su especial tesoro. Es el primer propósito de la ley, que la nación de Israel fuese santa
pueblo especial de Dios, especial tesoro, dice Éxodo 19, 5 y 6. Leámoslo. Éxodo 19, 5 y 6. Dicen estos versículos, y estas son palabras de Moisés cuando el Señor está revelando su ley al pueblo a través de él. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. El pacto implicaba todas las promesas de Dios y la obediencia a sus preceptos para cumplimiento de sus promesas. Y guardares mi pacto. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, con la ley del Señor Él quería apartar una nación, un grupo especial, diferente de las demás naciones. Porque mía es toda la tierra, versículo 6, y ustedes serán un reino de sacerdotes. O sea, yo quiero que ustedes me representen. Ustedes sean los intermediarios entre Dios y los demás, entre los demás y Dios. Y gente santa, es decir, gente apartada para Dios, gente de Dios. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Primer propósito entonces de la ley es que pudiese ser un pueblo especial para Dios. Recordemos el contexto histórico en el cual es dada esta palabra. Israel acaba de ser esclavo durante un poco más de 400 años. Es una nación con mentalidad esclava. Han perdido gran parte de su identidad, sus hábitos, sus valores, sus prácticas son más de Egipto que de pueblo de Dios. Así es que la ley de Dios había de reformar y transformar todo eso, y era la única manera en cómo se iban a conformar como una nación, y así Dios les daría personalidad y un carácter justamente a través de la ley del Señor. Entonces sabrían a través de la ley de Dios relacionarse con Dios y entender que Dios era su rey. Eso le llamamos teocracia, y sabrían cómo relacionarse también con los demás. Y serían testimonio, insisto, a todas las naciones. Entonces, primer propósito de la ley, que la nación de Israel pudiese ser una nación especial de Dios. El Señor la califica como tesoro especial. ¿Habrá algo que Dios considere como tesoro de Él? Él no necesita nada, pero Él dice, mi pueblo puede ser tesoro especial para mí. Segundo propósito, y es el más importante, reflejar el carácter de Dios. Reflejar el carácter de Dios. Lo acabamos de ver en el Salmo 19. Puro, fiel, verdadero, recto, justo, santo, etcétera. Los hebreos, por el testimonio de los patriarcas, sabían acerca de Dios. Que Dios era un Dios que cumplía sus promesas, entonces era un Dios fiel. Cuando los libró de Egipto, el Señor lo hizo porque había hecho un compromiso de liberarlos siglos atrás. Entonces Dios no solamente es fiel y verdadero, es poderoso. Entonces ellos tenían una concepción, obviamente, de Dios. Pero cuando Dios da su ley, ya de manera escrita, en forma específica, que comienza a ser escrita y lo registra Éxodo 20, capítulo tan popular y tan importante para la iglesia cristiana, para los judíos obviamente, pero para nosotros también, vemos el sentido de por qué Dios quería que quedase la ley registrada y en eso Dios reflejar su carácter. Veamos rápidamente algunos ejemplos. Cuando el Señor dice, honra a tus padres, y además está dándole una promesa a la honra a los padres. ¿Cuál es el mensaje acerca del carácter de Dios en ese estatuto? El valor del matrimonio y la familia. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, las sociedades, incluso las llamadas ateas, aceptan que el núcleo central, la célula de toda sociedad, es la familia. Entonces, cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre, ¿cuál es el mensaje allí implícito? Yo cuido a la familia, yo bendigo a la familia. Yo amo a la familia, yo sostengo a la familia como un elemento central en mi plan para la humanidad. Cuando el Señor dice no matarás, está pensando en el valor de la vida humana. Entonces el Dios que dice no matarás, inmediatamente el lector de un estatuto de ese tipo considera, entonces el Dios que me rescató de Egipto ama y preserva la vida humana.
Cuando el Señor, por ejemplo, dice no mentirás, ¿cuál es el carácter que Dios está reflejando en ese estatuto? Que Dios es veraz, que Dios es puro, que Dios es limpio, que Dios es verdad. Así es que la ley de Dios, mis hermanos, refleja, y era otro propósito de su ley, el carácter de Dios. Número 3, la ley de Dios fue dada para bendecirnos. Esa sí le gustó, ¿verdad? La ley de Dios fue dada para bendecirnos, para nuestro provecho. Deuteronomio 12:28. ¿Me ayuda a leerlo en voz alta? ¿Sí? ¿Cuántos se me están durmiendo ya? Levante la mano. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a leer juntos Deuteronomio 12:28 adelante. Guarda y escucha todas las palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Ahí está otro propósito de la ley, para que nos vaya bien. ¿Qué clase de Dios tenemos, verdad, mis hermanos? Que a través de su ley manifiesta la voluntad para los que creemos en Él. Simplemente bendecirnos. Y esta verdad de que la ley de Dios bendice corre a través de todo el Antiguo Testamento. Obviamente a través de toda la Escritura. Por ello estamos considerando la ley de Dios del Antiguo Testamento como fundamento de la fe cristiana y como un elemento indispensable para comprender en mejor dimensión la gracia de Dios. Si yo te le pregunto qué dice Josué 1:8, usted se lo sabe de memoria. A ver quiénes me dicen, ayúdeme, a ver un voluntario, Josué 1:8, así de memoria. Son de las primeras cosas que aprendemos como pueblo del Señor. Amén. ¿Otro más quiere participar? Yo di clases hace mucho tiempo y entonces cuando preguntaba, ¿entendimos, jóvenes? Y yo sé esa expresión qué significa, o sí o nada. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué? Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Propósito de la ley, bendecirnos. Yo quiero sembrarle en esta mañana un interés y un amor incluso a retomar la lectura de la ley de Dios, que para algunos resulta chocosa, pesada, pero hoy estamos leyendo que el Señor la califica como buena, y el autor del Salmo 19 dice, es más sabrosa que una rica torta de chorizo toluqueño. Así es la ley del Señor, bendecirnos. Cuarto propósito de la ley del Señor, este es muy importante. Y esto ya va apuntando, ya va orientándonos hacia la gracia en Cristo Jesús. Y es Salmo 51, 3 y 4 nos da luz al respecto. El cuarto propósito de la ley de Dios es mostrar nuestra pecaminosidad. Mostrar nuestra pecaminosidad. ¿Ya tiene ahí Salmo 51, 3 y 4? Mire, David escribe al respecto de cómo la palabra de Dios es el instrumento del Señor para mostrar en aquello que andamos mal. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, observa esto, ponga mucha atención. El salmista diciendo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo de tus ojos. ¿Cómo se dio cuenta de esto, David? Que había pecado contra Dios y había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Cómo se dio cuenta? Para que seas reconocido justo en tu
palabra y tenido por puro en tu juicio que es sinónimo de la ley de Dios. Por lo tanto, la ley del Señor pone el dedo en la llaga de nuestra pecaminosidad. Esta idea de que la ley muestra nuestra pecaminosidad, el apóstol Pablo la retoma claramente, especialmente en el libro de Romanos y Gálatas, pero en Romanos 7:7, fíjese qué texto que nos da tanta luz. Dice Romanos 7:7, el apóstol Pablo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Observe muy bien esto, por favor. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Estaríamos perdidos, mis hermanos, si no hubiese una declaración divina, y qué mejor, registrada en papel, con tinta y papel, para que no haya lugar a dudas y para que no se cambie, que nos diga: hey, tú estás mal en esto. La ley está hecha para decirnos lo mal que estamos delante de Dios. Ahora, ¿eso es bueno o eso es malo? Es bueno, es necesario. Y dice el apóstol: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera, y pone un ejemplo, tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces quiere decir que la codicia fue conocida por la prohibición de la ley. Si la ley me dice no codiciarás, si yo entiendo el mensaje de Dios y observo mis conductas y mis anhelos y dónde están mis tesoros, descubro: ah, caray, puedo que sí soy codicioso. No, de hecho, ¿para qué me hago? Sí soy codicioso. Entonces la ley me pone en una posición como el enfermo que va al hospital para que después venga un procedimiento de sanidad. La ley no cura nada, la ley nada más señala la enfermedad. Porque la solución es la gracia. Y la gracia nos ha llegado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué comento esto último? Porque es a donde yo quiero que vayamos como iglesia en estas semanas. Entender mejor qué es la gracia de Dios, pero sin la ley no la puedo entender en su justa dimensión. Un último pasaje, si pueden poner en la nueva versión internacional, Romanos, este es muy clarificador, Romanos 3:20. Porque yo estoy diciéndole un cuarto propósito de la ley, que es mostrar nuestra pecaminosidad. Romanos 3:20, en la nueva versión internacional, por favor. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Pero subrayé la última frase: más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Cuarto propósito de la ley: mostrar nuestra pecaminosidad. Y quinto, conducirnos a Cristo, llevarnos al Salvador, al Redentor, descubrir nuestra condición a los ojos de Dios y concluir: no puedo hacer mucho para agradar a Dios. De hecho, no puedo hacer nada, a menos que venga el Redentor a darme gracia delante del Padre y reconciliarme con Él. Así es que la ley también condujo a la humanidad hacia nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Romanos 10:14, porque el fin de la ley es Cristo. En la versión Reina Valera, por favor. Romanos 10:14, porque el fin de la ley es Cristo. No la conclusión o terminación de la ley, sino el propósito de la ley. El objetivo de la ley es nuestro Señor Jesucristo, para justicia a todo aquel que cree. Y en Gálatas 3:24, claramente, la enseñanza apostólica es que la ley era una institutriz, una cuidadora que nos iba a ir conduciendo al Salvador, al Redentor. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley del Señor. Así es que 5 propósitos de la ley. ¿Quién me lo quiere decir, por favor? Número 1, para que Israel pudiese ser una nación santa, especial tesoro. Número 2, reflejar el carácter de Dios. Número 3, bendice
La ley de Dios fue enviada para bendecirnos. Número 4, mostrar nuestra pecaminosidad. Y número 5, conducirnos a Cristo Jesús, que será el tema de la próxima semana. ¿Cómo es que la ley me lleva a Cristo? ¿Y cómo es que en Cristo puedo cumplir la ley? Y eso es gracia, o una de las implicaciones de la gracia de Dios. Veamos un último punto en esta mañana, muy importante, tratando de entender la ley de Dios. Si usamos la pantalla, por favor, allá mis hermanos de producción, vamos a entender un poco mejor la ley de Dios. Y cuando el Nuevo Testamento está usando la palabra ley, ¿a qué específicamente se está refiriendo? Bueno, vayamos a las divisiones más sencillas y simples que podemos hacer de la ley de Dios. Una probita para el grupo. ¿Cuántas tablas de la ley le dio Dios a Moisés? 2 tablas. Claramente refiere la Escritura. 2 tablas de la ley. Y bueno, no dice la Escritura acerca de los llamados 10 mandamientos, donde quedaron registradas esos textos, esas declaraciones en 2 tablas de la ley. Nadie sabe qué decía una tabla y qué decía la otra. Pero creo que no es equivocado proponer lo siguiente, que una tabla contenía los primeros 4 mandamientos y la otra tabla los siguientes 6 mandamientos. Todos entendemos, mis hermanos, cuando decimos 10 mandamientos, esa es una expresión popular, ¿cierto? Y bueno, en esta imagen, no en esa, en la que sigue, yo le propongo esto. Mire, tablas de la ley. ¿Cuántas tablas? La 1 y la 2. En la primera es muy probable que estuviese expresado o registrados los primeros 4 mandamientos. ¿Cuáles son esos? Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Y cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora puse una frase en la parte inferior de esa tabla. Cuando a Jesús le preguntaron, bueno, ¿y cuál es el mandamiento más grande de la ley de Dios? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Sí? Bueno, haga una conexión. Amar a Dios con todo nuestro ser implicaba guardar los primeros 4 mandamientos. Por eso a veces nos confundimos y decimos, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Nos preguntan y decimos, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Estamos contestando bien. Pero en esa frase lo que está integrando es los primeros 4 mandamientos. ¿Me estoy explicando en esta mañana? Entonces los primeros mandamientos implican cómo tener una correcta relación con Dios. Pero también Dios nos enseñó a tener una buena y correcta relación con los demás. Y entonces es probable, y la Biblia así no lo revela, pero nos ayuda a hacer esta especie de división. Los siguientes 6 mandamientos es probable que estaban en la segunda tabla de la ley. ¿Cuáles son? Sería el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Siguiente, sería el sexto, ¿no? No matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y entonces cuando Jesús dice, el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios, etcétera, pero hay otro similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué Dios le decía al pueblo de Dios? Que la mejor manera de relacionarse con los demás era guardando los 6 mandamientos, de lo que hoy yo le estoy diciendo la segunda tabla, y se queda integrado claramente en esa declaración de nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos dijo, amarás a Dios, pero a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, viendo esos mandamientos, mis hermanos,
¿Cuántos de los presentes guardamos estos preceptos de Dios? A ver, levante la mano. Yo sí los guardo. Bueno, yo no. Felicito a los que dicen que sí. Por eso necesito la gracia. Sin la gracia estamos tronados. Pero la gracia, claramente, hace 8 días lo enfatizamos, no es alcahueta de nadie. La gracia no es licencia para pecar. Entonces de repente estamos en un problema. Si Dios nos dice, guarda mi palabra para agradarme y para bendecirte, pero tú reconoces que no la puedes guardar, ¿cuál es la solución? La solución es un redentor que ejerce gracia sobre tu vida. Y para mí es la importancia esencial de esta serie que hoy estamos considerando. Yo no guardo sus mandamientos. Yo siempre que predico se lo digo, usted ore por mí, porque el pastor de esta congregación tiene problemas, pero sospecho que uno que otro se identifica conmigo, porque nadie guarda la ley de Dios toda siempre. Necesitamos un redentor. Y en ese sentido, los textos últimos que leímos de Pablo es que y la ley nos conduce a Cristo. ¿Vamos bien, mis hermanos? ¿Los noto muy serios? Pero nos va a ayudar a hacer una clasificación que los estudiosos, los académicos, nos proponen lo siguiente. ¿Cómo podemos entender mejor la ley de Dios? La ley moral de Dios son los 10 mandamientos que acabamos de plasmar en la pantalla, que están en Éxodo capítulo 20, y después el siervo Moisés los vuelve a mencionar y registrar en Deuteronomio capítulo número 5. Pero la ley de Dios, a través del desarrollo de la vida del pueblo de Israel en el desierto y por conductas de Israel, y poco a poco iremos dilucidando esto en los domingos siguientes, el Señor fue añadiendo más mandamientos, pero derivados de los 10, a tal grado que sumaron 613 mandamientos. Yo a usted le dije, yo tengo problemas para guardar 10. Ahora si alguien me dice 613, está complicado. Entonces esos 613 mandamientos, o quite las 613, 10 nos da 611. Esos 611 restantes derivan de los 10 mandamientos. Y esos 600, redondeado el número, derivados de los 10, toman 2 ramificaciones, 2 líneas muy claras. Y a un grupo se le conoce como la ley ceremonial y al otro grupo como la ley civil o legislativa. ¿Vamos bien, mis hermanos? Hoy estamos en una clase, este auditorio es un aula de estudio bíblico. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces la ley moral de Dios, ¿por qué es moral? Porque define qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo correcto y qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo, qué es lo injusto? ¿Qué es lo santo, qué es lo que es impuro? En ley ceremonial y ley civil. Nos hará bien leerlo todos. Nos va a ayudar a registrar mejor la idea. ¿Qué es la ley ceremonial? Leamos todos adelante en voz alta. Vamos. Entonces, la ley ceremonial derivó en estipulaciones, regulaciones para expresar y poner en práctica el amor a Dios. ¿Sí? La ley ceremonial. Y la ley civil o legislativa, ¿lo leemos también? Adelante.
que tratan de nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces la segunda tabla, los 6 mandamientos, que tiene que ver con la relación con el prójimo, derivaron en otra cantidad cualquiera de regulaciones que procuraban justamente eso, buenas relaciones con los demás. Siguiente, por favor, expandamos un poquito esto. Tómenle fotos para que ustedes después no a mí, tómenle fotos a la pantalla y usted déle un repaso después. Ley ceremonial. Es bien importante esto, créamelo, para entender. Mi objetivo, ¿cuál es? Entender qué queremos entender mejor en estos domingos. La gracia de Dios. La gracia de Dios, no lo dude. Pero si yo no entiendo en un nivel básico la ley de Dios, va a haber muchas lagunas. Ley ceremonial. Nuevamente, la ley ceremonial prescribe, subrayo, a los judíos, ceremonias, fiestas, ritos, ordenanzas que deben realizarse en la adoración a Dios. En gran medida tenía que ver con todo lo que ocurría en el templo, en el tabernáculo primero, después templo, con los sacerdotes, con los levitas, con los cantores, con los sacrificios que se hacían delante de Dios para presentar solo adoración o ofrendas de reconciliación. Y aquí el enunciado lo dice: el tabernáculo, el ministerio sacerdotal y levítico, el sistema sacrificial, los animales que Dios acepta como sacrificio, las características de dichos animales debían tener un perfil, los lavamientos que deben realizar los sacerdotes antes de desempeñar sus labores, un montón de regulaciones eran una expresión de la forma que Dios pedía para ser adorado. La ley ceremonial. Ley civil. No, pero antes de eso, ¿hasta aquí alguna duda? Acuérdense que hoy tenemos un salón de clases. Yo sé que muchos están con cara de what, pero por algún punto debemos comenzar a entender, a desilvanar el hilito de la comprensión bíblica de los temas que tratamos aquí. ¿Está bien? Pero si alguien, levante la mano el que no ha entendido nada. Qué bueno que lo dice el licenciado, qué bueno. La ley ceremonial, pero ¿qué? A ver la anterior, por favor. Ley ceremonial, ley civil, y yo estoy expandiendo un poquito más lo que es la ley ceremonial. Por eso mejor sáquenle foto. Va a estar complicado que registren todo el texto si lo están anotando. Ahora, antes de pasar un poquito más a entender la ley civil, la ley ceremonial. La ley ceremonial, con sus cientos de estatutos y regulaciones, tuvo una vigencia. ¿Cuándo se acabó esa vigencia? Con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo nos dice, y la ley fue nuestro ayo, y la ley nos condujo a Cristo, se está refiriendo a que todas estas regulaciones se cumplieron en Cristo Jesús. Leamos un texto, Hebreos capítulo número 9. Está en pantalla, del 6 en adelante. Estos versículos nos muestran la vigencia de la ley ceremonial. Dice Hebreos 6 en adelante: y así dispuestas estas cosas, ¿qué cosas? Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Versículo 9. Lo cual es símbolo. Para el tiempo de Cristo, tiempo llamado de la gracia, el tiempo del Nuevo Testamento. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios
que no puede nacer perfecto en cuanto a la conciencia a que practica ese culto. Versículo 10. Ya que consiste la ley ceremonial solo de comidas, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Por eso, aunque sea muy popular, muy poderoso, muy rico, muy aceptado, muy poderoso, cualquier personaje que se diga que es sumo sacerdote de Dios ante un grupo de personas, esa persona está mintiendo con toda su bocota. Nomás un amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, porque hay un solo sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, pero no hecho de manos, hecho por Dios. Es decir, no de esta creación. Versículo 12. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la sangre de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuánto dura nuestra redención? ¿Cuál es la vigencia de la redención del creyente? Eterna, eterna. Entonces, ¿qué sí, qué no de la ley hasta este momento? Una pruebita. ¿Qué sí estamos obligados a guardar de la ley y qué no? Hasta lo que llevamos, los 10 mandamientos, sí, no hay duda, es la ley moral. Esa no va a cambiar. Esa es eterna. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Dios. ¿Qué sí, qué no de la ley ceremonial? Si ya estamos en Cristo Jesús. Todo lo que en Cristo Jesús se cumplió, y repito, iremos dilucidando eso a través de estos domingos, eso ya no nos toca a nosotros, porque ya en Cristo se cumplió. Hay una corriente que se retomó no hace mucho, de que los cristianos estamos obligados a guardar las fiestas judías. Mis hermanos, eso no es cierto. Por muy bonita, espectacular, que pueda ser una celebración de las que Dios estableció en su ley ceremonial, en las fiestas, que al menos eran 7 importantes en el año, nosotros no estamos obligados a hacerlas. ¿Por qué? Porque cada una de esas fiestas apuntaba a una obra particular de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué hay cristianos, iglesias que las hacen? Quizás aceptamos, puede haber una lección, digamos, pedagógica. Vamos a suponer que celebramos a partir de este mes la Pascua, nosotros como cristianos. Y ahí estamos haciendo todos los elementos de la Pascua, que quién sabe la celebraríamos bien para empezar. Y dice cuántos detalles. Y ni judíos somos. Pero podría ser útil como un asunto gráfico que nos ayudase a entender mejor la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Estaríamos en problemas, ¿no? De entrada, a ver, ¿quién de ustedes prepara un corderito con las características bíblicas? ¿Y quién lo va a degollar? Está complicado. Los judíos sí tenían que hacerlo, ¿eh? Era obligación y habían hecho pacto con Dios para hacerlo. Pero ¿qué si celebráramos algo similar como la Pascua y explicáramos las 4 copas que se tomaban? Pues hay una lección que podemos aprender de eso, y en ese sentido claro que es útil, porque es muy gráfica la lección, es muy incluso hasta dramática, insisto, pedagógica. Entonces en ese sentido claro que es válido, porque le voy a decir una frase que voy a estar repitiendo mucho estos domingos. Diga conmigo en voz alta para que lo empiece a registrar. Letra de la ley. Otra vez, por favor. Ahora diga conmigo, espíritu de la ley. Otra vez, por favor. Entonces, una cosa es la letra de la ley y otra cosa es el espíritu, es la intención, el propósito de la ley. No codiciarás, es la letra de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley?
Guarda tu corazón de codicia, de avaricia. Porque cuando seas vencido por la codicia y la avaricia, primero vas a sufrir tú. Vas a modificar tus valores, vas a modificar tus conductas y en una de esas hasta vas a robar, le vas a hacer daño al otro. Ese es el espíritu de la ley. Entonces, toda la ley ceremonial tiene códigos, regulaciones, estipulaciones muy específicas, pero nosotros como cristianos, al conocer esos detalles de la ley ceremonial, inmediatamente lo conectamos con algún principio espiritual que nos va a edificar. Por ejemplo, estaba encendido todos los días un altar del incienso, que yo le digo que se parecía mucho a este púlpito. Todo el día encendido un incienso que los sacerdotes encendían en el lugar santo. ¿Usted y yo estamos obligados a prender incienso aquí en el templo? No, de ninguna manera. Ellos sí, nosotros no. Pero ¿cuál es el espíritu del mandamiento para nosotros? La oración. La oración que debe ser continua, santa, limpia, agradable a los ojos de Dios y que permanentemente debemos estar ejerciendo. ¿Me estoy explicando en ese punto? Entonces sí, no es vigente más la ley ceremonial para nosotros, pero podemos rescatar, extraer muchos principios, muchos preceptos, dinámicas espirituales que nos van a bendecir, que nos van a clarificar mejor quién es Cristo Jesús. Los sacerdotes para ministrar tenían que pasar por un elemento que se llamaba lavacro y se tenían que bañar y limpiar, bien limpiecitos. Es como si usted y yo cuando viésemos al culto, si siguiéramos la ley ceremonial de los judíos, entonces tendríamos que tener, ¿se acuerda cuando hemos bautizado y tenemos ahí una alberquita? Entonces, hermanos, antes de que entres acá, tienen todos que pasar a bañarse allá. Y los que venimos al culto de la mañana, pues yo nomás le advierto que la temperatura del agua está como a 2-3 grados. Esa es la letra de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Ser santos delante de Dios, ser limpios delante del Señor. Entonces gráficamente el sacerdote, me dijiste todo lo que implicaba, ¿no? Limpiarse, desvestirse. Yo soy muy limitado para imaginar cómo era aquello, pero si bañarnos, mis hermanos, en la regadera de la casa a veces tiene sus complicaciones, sobre todo cuando no nos gusta bañarnos, ¿verdad, mi hermano Mau? ¿Está complicado? Porque nos bañamos, lo necesitemos o no, ¿a poco no? ¿Se da cuenta? Eso que ellos tenían que hacer, nosotros no tenemos que hacerlo más, pero hay un espíritu, o sea, una intención ahí que se comunica. Santidad, limpieza, es necesaria delante de Dios, sobre todo cuando vamos a ministrar al Señor. ¿Me estoy explicando, mis amados? Iré repitiendo más y más poco a poco, porque mire, yo le confieso, esto se predica poco desde los púlpitos en el tiempo presente. Y a mí me preocupa que la iglesia tengamos, lo digo de otra manera, anhelo, yo creo que ese anhelo es compartido, espero, que tengamos un conocimiento básico de la Escritura para entender mi fe y entendiéndola mejor, la voy a ejercer mejor. ¿Está bien? Ley ceremonial, ahora hablemos de la ley civil. Ley civil o judicial. Regulaciones para el buen funcionamiento de la vida social del pueblo de Israel. Entonces Dios estableció un conjunto, eran cientos de mandamientos, de leyes, de normas, para que la sociedad funcionara bien. Acerca de la familia, por ejemplo, el mandamiento de la ley moral de los 10 mandamientos, acerca de la familia en los 10 mandamientos está: honra a tu padre y a tu madre. De ahí se derivaban un montón de conceptos. ¿Sí? Y entonces estaba estipulado en la ley civil cosas como: aquel que haga cierta clase de ofensa a su padre y a su madre, muera. Así es que a los judíos no les quedaba de otra, ¿verdad? Papito, mamita, ¿qué quieres? Yo te honro y te bendigo. Porque si no lo hago, llego a hacer ciertas cosas que no te honren, me van a matar. Necesitamos la ley de Dios ahora, mis hermanos, así. Diga: no, mi hermano, qué bueno que no. Entonces, ¿cuál era el espíritu o la intención que hay en ese mandamiento? El respeto a la autoridad establecida por Dios, el cuidado de la familia.
si esa ley no hubiera sido ya terminada en su vigencia para nosotros los cristianos, pues ¿en qué problema estaríamos muchos? En nuestra relación con papá y con mamá. ¿Sí, mis hermanos? Entonces regulaba, parte de estas regulaciones tenían que ver con las viudas, y había una ley que se llamaba ley de levirato. Entonces moría una señora, por cuidado de la señora, y si hubiese hijos de su familia y no quedase desprotegida, entonces el cuñado tenía que casarse, si fuese soltero obviamente, con la cuñada. Si la cuñada estuviese de buen ver, a lo mejor no había tanto problema. De lo contrario, se da cuenta que estamos a una distancia tremenda de la mentalidad de aquellos a la presente. Entonces, gloria a Dios, que esa ley ya no es para nosotros. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el espíritu? El cuidado de la viuda, a lo cual Pablo alude en sus cartas. No se olviden de la viuda. Vuelvo a preguntar, ¿me estoy explicando, queridos? Ley civil, ley ceremonial. ¿Cuál es la vigencia entonces de la ley civil o judicial? Pues que es solo una buena referencia, como un punto de partida moral a través del cual yo puedo cuidar mi relación con los demás. Regrésame a la tabla, por favor, mis hermanos de producción, donde dice ley moral, 10 mandamientos, ley ceremonial, ley civil, esa mera. Entonces, aquí había 613 mandamientos. ¿Ok? Los 10 mandamientos persisten, porque tienen que ver con el carácter de Dios, reflejan el carácter de Dios, y ese es inmutable. Es perfecto, bueno y es necesario. Pero al derivarse en otros cientos mandamientos que se clasifican así, ceremonial y civil, leyes civiles ceremoniales, había un mensaje de Dios de adoración a Él que implicaba la relación con Él, de cuidado, de interacción, de justicia y amor con los demás, que ya no están vigentes esas cosas para nosotros, pero sí en su intención. Sí en su mensaje esencial. Entonces, en cierto sentido, le voy a hacer una pregunta capciosa. Entonces, mis hermanos, ¿seguimos sujetos a la ley de Dios? Pregunta capciosa, ¿eh? ¿Seguimos sujetos a la ley de Dios? Allá dicen sí, acá dicen no. Es que la respuesta, y ustedes se van a encontrar con muchos puntos de la Escritura que tienen esta respuesta. La respuesta es sí y no. Sí y no. ¿Está bien, mis hermanos? Dice mi hermano, es que estamos en la gracia, pero el Señor Jesucristo dijo, si los ciudadanos del reino de los cielos, la iglesia, no son mejores que Juan el Bautista, entonces están en problemas. La gracia nos obliga a más, porque la gracia me capacita para guardar la ley de Dios, no tanto en la letra, sino en su intención. ¿Estamos bien, mis hermanos? Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una recapitulación y concluyendo en esta mañana. Le doy oportunidad a que haga preguntas. Seguro le generé un montón de dudas, pero si alguien tiene una duda que dice, yo no puedo salir de este lugar sin resolver esta duda, entonces a lo mejor Dios me da gracia para agrandarle su duda. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Mejor estudiamos, dice mi hermana. Es parte de lo que yo le quiero sembrar, una inquietud para entender mejor estas cosas. Hagamos una recapitulación entonces del tema de esta mañana. Número 1, hablamos de que la ley de Dios es buena, perfecta, santa, pura, convierte el alma y es más dulce incluso que la miel. Hay propósitos de la ley del Señor. Yo solo le comenté 5, que Israel pudiese llegar a ser una nación santa, especial tesoro. Reflejar el carácter de Dios es lo más importante. Número 3, dígamelo, ayúdeme.
que ya se me trabó aquí bendecirnos. 4, mostrar nuestra pecaminosidad. Y 5, conducirnos a Cristo Jesús. Y terminamos con una clasificación bien general, pero puede ser un buen punto de partida para nosotros entender la ley del Señor, que es buena, que la necesitamos, que nos bendice, y que con la gracia y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, claro que puedo obedecerla, claro que puedo guardarla. 100% de efectividad, no, mis hermanos, porque si alguien, respeta a los que dijeron sí, pero realmente nomás hay uno solo en toda la historia de la humanidad que ha guardado la ley a cabalidad, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es nuestro digno representante delante del Padre. Un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, por la ley de Dios. Gracias, Señor, porque por medio de tu ley podemos entenderte a ti, tu carácter. Gracias porque revelaste propósitos en tu ley, y gracias porque ella nos conduce a Cristo. Te bendecimos por eso, Señor. Gloria a tu nombre damos, amado Padre. Gloria a tu nombre, mi Dios. Bendiga el nombre del Señor. Bendiga el nombre del Señor, porque usted, si es hijo, hija de Dios, ha sido redimido, limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces usted en Cristo Jesús ha guardado la ley, no en un sentido de ejecución, sino en un sentido de corazón, porque anhelamos guardar la ley de Dios. Y cuando no lo hacemos, el Espíritu Santo inmediatamente nos inquieta, no nos deja tranquilos, hasta nuevamente volver a clamar a la sangre, y el perdón de Dios sigue vigente, porque eso implica la salvación, es eterna. Bendito seas por eso, Señor. Mas si en esta mañana, mi Dios, alguno de los presentes, movidos por tu palabra y tu Espíritu Santo, hoy necesita ponerse a cuentas contigo, oramos por él, oramos por ella. Que tu Espíritu Santo, Señor, le muestre que es incapaz de agradar a Dios por sí mismo, que incluso sus acciones y decisiones solo le han traído desasosiego al corazón, tristeza y otra clase de malas consecuencias. Pero justamente ese estado, al reconocerlo, nos lleva al Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Ayuda a mi hermano, a mi hermana que pudiera estar en esta condición. No permitas que el enemigo le acuse, sino tu espíritu le redarguya y clame por perdón, por gracia, y sea levantado de su condición y salga a libertad a la que Cristo Jesús nos lleva siempre. Te bendecimos por eso, Señor. Señor, de mi parte, como servidor de esta congregación, en el rol de pastor, oro que nosotros como iglesia crezcamos más y más en el conocimiento de tu palabra, con un entendimiento claro, sencillo, limpio, pero suficiente para entenderte a ti, Dios, tus propósitos y caminar en ello. Danos amor por tu palabra. Espíritu Santo, pon carga en nuestro corazón. Sí, leer la ley de Dios con esta distinción de qué es solo letra y qué es la intención, y que aplica para tu pueblo de Israel, pero que aplica para mí, cristiano, especialmente gentil del tiempo presente. Ayúdanos, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿De veras no hay preguntas, no hay dudas? ¿A poco? Ya le dije, o se entendió todo, pero si quedaron muchas lagunas y dudas, qué bueno, son buenas, pero espero que ustedes se esfuercen en resolverlas. Yo intentaré hacerlo durante los próximos domingos.